Hola a todos, en los próximos minutos vamos a explicar cómo realizar una campaña de email marketing efectiva. Antes de empezar, debéis saber que desde que nosotros enviamos el email hasta que es leído por el destinatario, ese correo va a pasar por una serie de fases, una verdadera carrera de obstáculos, comparable a la que puede pasar un personaje en un videojuego. La primera de esas fases son los filtros anti-spam. Los filtros de spam utilizan una gran cantidad de diferentes criterios para juzgar los correos electrónicos entrantes. Los factores se ponderan y se suman para asignar una puntuación de spam, que determina si la campaña pasará o no el filtro. Las puntuaciones de aprobación varían de un servidor a otro, por lo que una campaña puede superar unos filtros pero otros no. Sin entrar en mucho detalle, algunos de estos factores son los metadatos, la dirección IP y el contenido y formato del propio correo electrónico. La segunda de las fases es el asunto, es decir, debe ser visto en la bandeja de entrada. El asunto de un correo electrónico, aunque es breve, es muy importante. Por ello, debemos tener en cuenta una serie de características. En primer lugar, el asunto debe cumplir siempre con el contenido del propio correo electrónico, es decir, que las expectativas que despiertes en el asunto deben ser resueltas en el interior del email. Debes ser original. Evita líneas de asunto muy extensas y con mucha información. Intenta personalizar el asunto. Hay estudios que afirman que los correos que más se abren llevan puestos el nombre del propio receptor. Crea asuntos misteriosos. Lo enigmático y oculto siempre suele atraer las miradas de los usuarios. Ejemplos pueden ser: esto es justo lo que estabas deseando, hoy es el gran día, esto es solo para ti. Y además intenta crear una sensación de urgencia para llevar a cabo la acción. Es decir, ejemplos como empieza la cuenta atrás, solo quedan 24 horas, el plazo finaliza en 2 horas, para motivar así la apertura. Una vez que hemos conseguido que nuestro correo llegue a la bandeja de entrada deseada y sea abierto por el destinatario, llega una de las fases más importantes, es la de ser leído por el receptor. En este aspecto juegan un papel muy importante tanto el diseño como el contenido del email. En cuanto al diseño, podemos decir que, en primer lugar, hay que buscar un título llamativo. El título es tan importante como el contenido del email. Intenta llamar la atención del usuario haciendo que esa newsletter sea exclusiva para él y con un mensaje breve y directo. En cuanto a la presentación, tienes que tener en cuenta que importa y mucho. Revisa la ortografía del email. Cuida la plantilla que vas a utilizar. No abuses de las imágenes ni de los textos largos y siempre realiza pruebas para que todo se vea correctamente. Así te aseguras que se verá de forma correcta antes de enviar la newsletter final. Menos siempre es más, puesto que no se trata de llenar la newsletter de información sin más, sino de un contenido que presentado de manera simple, sencilla y directa llame la atención del usuario. No te olvides de identificar el email con la cabecera y el logo de tu empresa y de poner siempre el link de ver en versión web, una herramienta muy útil por si el usuario tiene algún problema a la hora de abrir su correo. Otros aspectos importantes son los botones de redes sociales, los cuales son muy útiles tanto para compartir el contenido y así facilitar la difusión de la información, como también para poner nuestros botones de perfiles sociales para que así nos puedan seguir sin problemas y conozcan un poco más sobre nosotros. Debes incluir también tus datos en el pie del email o en el footer. Así también debes incluir un botón para darse de baja o actualizar la suscripción. Vista esta plantilla genérica, vamos a dar paso a un ejemplo real. Corresponde a un mailing realizado por un centro de formación de idiomas, en el que vemos su logo, un título llamativo
una imagen destacada, un subtítulo y el contenido del artículo, con una llamada a la acción para ampliar el texto del artículo. En la parte inferior del email vemos más textos breves con llamadas a la acción, así como los botones sociales, la información de contacto y los enlaces para facilitar la baja de la suscripción o la actualización de la misma. Os facilitamos otro ejemplo donde podéis ver que cumple con los requisitos de diseño y contenido, tanto en la parte superior como en la parte inferior del correo electrónico. Cada vez más emails son leídos en dispositivos móviles, por lo que debemos adaptar nuestro diseño a los mismos. Es muy importante destacar que el email marketing no está reñido con las redes sociales. Al contrario, pueden complementarse perfectamente, incluyendo, como hemos visto, los botones a nuestras redes sociales en el propio correo electrónico e incluso facilitando en redes sociales contactos para que los usuarios puedan facilitarnos una dirección de email en la cual hacerles llegar información de interés. Muchos emails enviados a través de email marketing son enviados con un correo electrónico con dominio no replay. ¿Por qué? Es importante poder tener un feedback por parte de nuestros contactos, por lo que debemos facilitarles una dirección de email en la cual puedan solicitar mayor información sobre los servicios que estamos ofreciendo o resolver dudas y consultas que les pueda surgir al leer la información. En cuanto a las bases de datos a las cuales vamos a enviar nuestro mailing, es importante mencionar que no es aconsejable la compra de bases de datos a un tercero, ya que no existen filtros. Los emails que enviemos los recibirá alguien que por primera vez oye hablar de nosotros, lo que puede crear una sensación de intrusismo. La campaña además también nos va a permitir actualizar nuestra base de datos, dado que estamos permitiendo a los destinatarios darse de baja, con lo cual nos hacen entender que ya no están interesados en nuestros servicios, o incluso nos pueden indicar direcciones nuevas a las cuales enviar la información. Como hemos mencionado anteriormente, otro de los aspectos necesarios para que nuestro correo sea leído es el contenido del mismo. El contenido de nuestros emails debe generar valor, solucionar una necesidad y ser de utilidad. Este último punto es muy importante, ya que si el lector de nuestro email considera que la información es interesante y de utilidad, no dudes que lo compartirá en redes sociales. De esta forma, no solamente estamos manteniendo un contacto, sino que lo estamos fidelizando. Perfecto, ya tenemos nuestro email elaborado. Pero ¿y ahora cuándo lo enviamos? Como cada uno en nuestra empresa tenemos destinatarios diferentes, con perfiles diferentes y horarios diferentes, lo ideal es enviar diferentes pruebas en diferentes horarios y comprobar en qué horario la tasa de apertura es mayor. Por lo general, los lunes no son un buen día, ya que son los días que más correos se acumulan en la bandeja de entrada. Hay estudios que reconocen que el horario con mayor tasa de apertura es en torno a las 12 del mediodía. Hay que evitar también los fines de semana, ya que esos días solamente se abre el correo a aquellos que son estrictamente necesarios, por lo que debemos evitar el sábado y el domingo. Una vez que hemos hecho el envío de nuestra campaña de email marketing, vamos a analizar los resultados, basándonos en diferentes parámetros. En primer lugar, encontramos la tasa de apertura. Una buena manera de mejorar este indicador es realizar un seguimiento de los horarios en los que nuestros emails tienen mayor tasa de apertura. Según los parámetros actuales del mercado, una campaña que logre una tasa de apertura del 20% se considera exitosa.
pero recuerda que este resultado siempre dependerá de la cantidad total de suscriptores a los que hayamos realizado el envío. Si los emails no alcanzan la tasa de apertura que nosotros queremos, es necesario revisar los asuntos, que son los que llaman la atención para que nuestros usuarios abran el email, así como el contenido y el público objetivo al que nos dirigimos. La tasa de clics nos indica las veces que el usuario, una vez que ha abierto el correo electrónico y ha leído el contenido, ha pinchado en los diferentes enlaces que hemos incluido en el correo electrónico. Tienes que tener en cuenta que si la tasa de clics es mucho inferior a la tasa de apertura, es decir, se abren muchos correos, pero pocos destinatarios pinchan en los enlaces, querrá decir que tal vez esos enlaces no están lo suficientemente visibles como para que el usuario sepa que si pica en ese clic, en ese enlace, obtendrá mayor información. La tasa de rebote, por su parte, incluye aquellos emails que han sido enviados pero que ni siquiera han llegado a la bandeja de entrada del destinatario. Normalmente sería ideal que esta tasa de rebote fuera inferior a un 5%. La tasa de bajas hace referencia a aquellos suscriptores que han recibido nuestra información pero que deciden no continuar recibiéndola. La tasa de conversión explica a aquellas personas que han recibido nuestro email y que finalmente han realizado la acción que nosotros esperábamos que hicieran al recibir ese correo electrónico. Aquí os dejamos un pequeño recordatorio de los porcentajes ideales para cada una de las tasas que hemos visto. Pero para enviar una campaña de marketing debemos tener una plataforma que nos permita realizar ese envío. Os vamos a mostrar algunas de las plataformas que existen en el mercado. Pero en primer lugar debéis saber que casi todas ellas cuentan con herramientas similares, que son la posibilidad de incluir contactos, disponer de plantillas ya realizadas en las que solo debemos añadir la información que nosotros queramos incluir de nuestra empresa y la posibilidad de ver las estadísticas, los resultados del envío. Aquí os facilitamos una imagen, una comparativa de diferentes empresas que facilitan plataformas de envío y nos muestran los envíos mensuales que nos permiten realizar y el número de suscriptores que podemos almacenar en el listín de contactos. Hay que decir que estos datos son para las versiones gratuitas de cada una de ellas. Es cierto que una vez que realizamos el pago, las cantidades que vemos reflejadas en esta tabla son mucho mayores. Espero que la información que os he facilitado os sea de utilidad y solamente me queda animaros para que pongáis manos a la obra. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima.